Muy buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, martes 21 de julio, vamos a trabajar con un nuevo tema en el que tenemos acá identidades partidarias que han caracterizado a El Salvador desde 1842 a la fecha. Es decir, que en este tema es donde nosotros vamos a mencionar parte de los objetivos que llevan aquellos gobernantes en aquel momento que se plantean reelegirse o elegirse, ¿verdad? Parte de sus orígenes, de qué forma nacieron y para qué es que pretenden trabajar para el país. Bien, iniciamos entonces. ¿Qué tenemos preparado acá? Vamos a comenzar con la historia política de El Salvador y tenemos acá el 15 de septiembre de 1821 nace Centroamérica políticamente independiente de España. Es decir, todo eso que nosotros año con año, en el mes de septiembre, conmemoramos de lograr ser independientes, ¿verdad? Ahí tenemos, luego de la emancipación de las otras provincias de la Federación Centroamericana, en enero de 1841, nuestro país, El Salvador, obtiene su independencia. ¿Qué sucedía ahí? Que a partir de en ese momento la necesidad de las elecciones congresistas en las que el gobierno elige a sus dirigentes a un nivel de forma interna, vamos a decirlo así, siendo estos quienes dirigirán o manejarán la República de El Salvador. Esto a través de elecciones libres, podríamos decirlo. Es de donde nosotros conocemos parte de poner en práctica la democracia, pero es parte de la historia que vamos a estudiar en parte porque vamos a distinguir también las identidades, las formas de gobierno, porque es que decimos en algunas veces que no somos totalmente independientes, porque es que decimos que la democracia no es cumplida al pie de la letra, en fin, vamos a mencionar brevemente parte de eso. Luego tenemos la ruptura con la federación. Fíjese que aquí prácticamente vamos a ubicarnos en el año de 1841, donde la Asamblea Constituyente fue quien decretó la separación de El Salvador con la Federación Centroamericana. Es aquí cuando nos declaran un país de Estado independiente y soberano, ¿verdad? Tenemos los dos principales grupos en los cuales vamos a mencionar y hablar un poco en este momento. Primero tenemos, fíjense ustedes, los liberales. En este básicamente tenemos un defensor que lo vamos a reconocer nosotros como Francisco Morazán. Él nos ayuda a entender que fue quien reconoció y exigió el cumplimiento de las libertades individuales. Luego tenemos también que él apoyó la liberación del comercio. Él era quien pensaba que era la forma de producción de riqueza y que la religión, aquí tenemos un error, la religión no interviniera. Me corrige esto, por favor, ¿verdad? Francisco Morazán, pretendía y tenía el pensamiento o la idea de que la liberación del comercio con la no intervención o con la no colaboración de la iglesia era lo mejor que podía existir para mejorar la economía de un país en específico, ¿verdad? Y eso es por parte de los liberales. Y los conservadores, sus defensores, en aquel entonces era Francisco Dueñas. Él era quien defendía el derecho de intervención de la religión. Ahí tenemos nosotros la diferencia de estos dos grupos. Tenemos la distinción de sus ideas y pues conocemos nosotros que uno creía que la colaboración de la iglesia era lo mejor que podía existir para dirigir parte de la economía o ideas de economía, y los conservadores era
quienes tenían esa idea, y los liberales, ellos pedían que no interviniera la iglesia para que pudieran manejar o dirigirse lo mejor posible la situación o las cosas o las acciones, ¿verdad? Las acciones. Bien, en esta otra ocasión tenemos las elecciones congresistas. Fíjense, en esta situación vamos a abarcar los años de 1842 a 1895. Aquí pues nosotros conocemos que en El Salvador los años que siguieron después de la federación fueron los dominados por la figura del caudillo y general Francisco Malespín. Este Francisco Malespín era del grupo de los conservadores, quien al principio no gobernaba directamente, sino que a través de presidentes sobre los que ejercían gran poder. Tenían un poder máximo sobre la sociedad y que era parte de su clientela política. Esto fue a partir de 1840 aproximadamente, que estuvieron sucesivamente en el poder Antonio Cañas, Norberto Ramírez, entre otros, hasta que en 1844 el general Malespín se hizo cargo de la presidencia directamente, porque anteriormente les acabo de mencionar que este no tenía directamente el papel de presidente, sino que él gobernaba a través de estos que ya les he mencionado también, como Juan Lindo, Norberto Ramírez. Entonces él no gobernaba en aquel entonces, sino que fue hasta 1844 que fue Malespín quien gobernó directamente y no por otros. Con las elecciones congresistas quiero recalcar que con la llegada al poder de Juan José Guzmán empieza el periodo liberal. Los presidentes de este periodo fueron, ya tenemos una idea nosotros, qué políticas o qué ideales eran los que prevalecían con el grupo de liberales. Entonces eran ellos con esas ideas de políticas liberales quienes gobernaban en 1846 Eugenio Aguilar, 1847 Doroteo Vasconcelos, en 1850 Gerardo Barrios, en 1851 Francisco Dueñas, 1876 Rafael Saldívar, 1887 Francisco Menéndez, 1891 Carlos Ezeta y 1895 tenemos a Rafael Antonio Gutiérrez. Luego, después de esto, podríamos mencionar nosotros o conocer también las elecciones oligarquizadas. Estos quizá ya, como ya la palabra lo dice, eran elecciones oligarquizadas que tenían otros ideales. Podrían ser parte también de las políticas liberales, pero ya incursionados o modernizadas, parte de todos esos objetivos o ideales que estos podrían llegar, porque entre ellos tenemos que en 1907 tenemos gobernando al general Francisco Figueroa, en 1911 al famoso y recordado hasta la fecha doctor Manuel Enrique Araujo, y pues entre otros. También teníamos las elecciones militarizadas en 1931, que conocemos también parte de ello, el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, y por eso que se le llama elecciones militarizadas hasta el momento. Con las elecciones militarizadas en 1931 conocemos nosotros que podríamos mencionar que no existía en sí la democracia. ¿Por qué razón? Porque eran elecciones a su antojo, elecciones que incluso los presidentes podían alterar el proceso electoral. No existía en sí una organización dedicada nada más a vigilar los resultados políticos o electorales en ese entonces. Es decir, que toda la persona que quisiera alterar procesos electorales podía hacerlo, y la población en general podía estar en descontento, pero al final nada más se lo quedaba. Y si hubiese un grupo que no estuviese de acuerdo, pues ahí podían usar incluso hasta la violencia. Entonces ahí podríamos hacer nosotros un poco de comparación al trabajo actual que podían hacer todos los grupos políticos, porque hemos conocido en parte del tema
anterior con respecto a identidad política, y podríamos hacer nosotros como organizar un aporte muy personal acerca de cuál podría ser la comparación o un cuadro comparativo con cuestiones positivas y negativas a cómo es que gobernaban antes, o si era mucho mejor el trabajo de antes con los gobernantes actuales. Muy bien, entonces ese es el tema de este día. Siempre esperando que usted se quede con un poco de comprensión con respecto a cada uno de los temas trabajados, y pues asignaré el sitio para que se me puedan ver el trabajo muy bien realizado, claro, ¿verdad? Y pues que tengan una bonita tarde y cuídense mucho.